Buenas tardes a todos. Hace una tarde maravillosa, o sea que se agradece doblemente que hayáis venido y que nos deis una terracita por ahí en estos días que tantos ansiábamos que llegaran. Entonces, vamos a iniciar este foro de la Fundación Villa Cisneros sobre las nuevas mayorías. Queremos hablar de la nueva situación política. Estos foros de la Fundación Villa Cisneros es una de las diversas actividades de la Fundación, una fundación que preside de Íñigo Gómez Pineda y cuyos patronos están por aquí, y que tiene varias patas de actividades, entre otras hay un enfoque especial hacia las víctimas del terrorismo, como bien sabréis, y que en estos últimos días ha tenido especial relieve, quizá por la irritación que nos ha causado a muchos, cómo se ha procedido a todos estos acontecimientos que hemos tenido estos días. Como digo, una de las vertientes de las actividades de la Fundación Villa Cisneros, fundamental, es la del aspecto de las víctimas. Ahí está el proyecto Dignidad. El proyecto Dignidad es quizá una de las joyas de las actividades, porque de lo que se trata es realmente de luchar por prácticamente en lo que es en el terreno judicial, por impedir que queden impunes los casos de los atentados y asesinatos de ETA que quedan por esclarecer, que son bastantes, más de 300, y esos casos que están ahí en este momento, eso cobra realmente una importancia mayor, porque estamos viendo los claros intentos por parte de muchos, de los partidos y del poder, por cerrar página, por pasar página, pese a todas las afirmaciones de que no habrá nunca impunidad. Todos los pasos van en dirección a unos acercamientos de presos, a buscar ese paso de página que están pidiendo los nacionalistas en el País Vasco y que se escucha al parecer con atención por aquí, por Madrid. Estos casos los está llevando Santiago Milans del Bosch, está llevando unos casos en la audiencia en los cuales ya se han conseguido abrir varios casos muy significativos, de los cuales está la Fundación pues muy orgullosa, porque son unos éxitos sin duda importantes y porque son una señal para toda la sociedad, y también para la audiencia y también para la Fiscalía de la Audiencia, que ha reaccionado muy positivamente frente a tantos años de letargo que ha habido en todas estas cuestiones, con unos sumarios abandonados en Alcalá de Henares, cubiertos de polvo, sin apenas atestados, sin ningún tipo de investigación ni procedimiento. Había 4 fotos del muerto, 4 frases diciendo los casquillos y cómo habían sucedido las cosas, y poco más en esos sumarios fantasmas de muchos de los casos, sobre todo de los momentos de los años de plomo, de los años 80. Esa es una de las vertientes. La otra es las conferencias que estamos dando con la Fundación Valores y Sociedad de Jaime Mayor Oreja, con mucho éxito, por cierto. Modestia aparte, creo que llenamos más que nadie el gran auditorio de la Mutua madrileña, que no se atreven a ocupar otros, y nosotros la llenamos con regularidad, de lo cual estamos muy contentos. Y después estos foros, que son más petit comité, somos menos, en los cuales queremos también que haya más participación por parte del público que sois vosotros. Entonces yo, sin más, quiero simplemente, para introducir este foro, decir que estamos en una situación realmente curiosa y sin precedentes. Mañana se publica el CIS, no sabemos cómo va a salir, pero viendo los sondeos que hemos ido viendo en las últimas semanas y meses, hemos visto que hay un partido nuevo, que es Ciudadanos,
que sube de una forma espectacular, en una subida que no se producía, yo creo que desde el año 81 con el PSOE, cuando se está produciendo el derrumbe de UCD. En ese sentido estamos viendo una caída muy fuerte del Partido Popular, pero estamos viendo también una caída de los comunistas de Podemos, sin que ninguno de estos deterioros de Podemos y del PP se reflejen en una subida de los socialistas. Los socialistas quedan más o menos, están atascados, pierden en algunas o se mueven muy poquito, con un Sánchez que parece una garantía de que el partido no va a tener éxito. El desgaste de Podemos es muy grande y el PP parece, en algunos sondeos, está en caída libre, especialmente en algunos sitios, como es el caso de Madrid, donde ha tenido una posición tan hegemónica. Entonces yo voy a dejar ahora, yo creo que vamos a empezar. Tenemos aquí 3 ilustres analistas, que son Ana Samboal, Javier Zarzalejos y Juan Fernández Miranda. Y yo creo que por ese orden vamos a comenzar a hacer una especie de panorama de cómo se ve el pulso político del momento, con los efectos que pueda tener sobre el mismo, pues estas cosas que han pasado, esta cosa de ETA, en qué medida la situación Cataluña y ETA, yo creo que en este momento son las cuestiones fundamentales, que también la situación económica, en qué medida están jugando como factores dentro de este movimiento para unas nuevas mayorías que en todo caso van a ser mayorías sin precedentes en la historia democrática española. Le doy el paso a Ana Samboal. Ana Samboal la conocéis todos, no lo voy a presentar, es una periodista que ha hecho un programa magnífico de noche en Telemadrid hasta que no dejaron seguir haciéndolo, y que en este momento pues está en Es Radio y por lo demás frecuenta muchos foros de análisis también, y aquí la tenemos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un programa con Germán como jefe y como compañero también. Bueno, yo quiero en primer lugar agradeceros que me hayáis invitado aquí a la Fundación Villa Cisneros. Es un placer siempre estar con vosotros y un honor, porque hacéis cosas muy importantes que yo creo que tendrán una gran repercusión, aunque salga poco en las televisiones, porque hay otras cosas que llaman más la atención de los medios de comunicación, de los que supongo que hablaremos aquí también, porque forman parte de esta nueva realidad que no sabemos a dónde nos lleva. Yo no me atrevería a decir qué va a pasar políticamente dentro de 2 años, porque hace dos y medio las encuestas decían que Podemos iba a ser la fuerza hegemónica en este país, y en el panorama mediático de alguna manera sigue siéndolo, y tuvo muchos votos, es verdad, pero no fue la primera fuerza política del país. Todo apunta a que esa fuerza hegemónica puede ser Ciudadanos, pero tiene a todos los demás enfrente. El pacto entre el Partido Popular y el PNV para sacar adelante los presupuestos, que ya veremos cómo acaba, porque de momento han rechazado las enmiendas de totalidad, pero hay que aprobar las cuentas en la Cámara, es una patada hacia adelante y a esperar que escampe la situación. Y dentro de 2 años celebraremos elecciones generales. En 2 años pueden pasar tantas cosas en este país, porque han cambiado las mayorías en cuestión de semanas. Así que no me atrevería a decir que Ciudadanos será la fuerza hegemónica, porque tiene a todos enfrente. Tiene al PNV enfrente, al Partido Popular, tiene también al Partido Socialista. Hoy la primera página del Mundo decía que PP y PSOE se están repartiendo el poder en el Banco de España, marginando a Ciudadanos. Todos saben que es el adversario que les puede robar los votos. Conclusión, ¿va a seguir ahí con la fuerza que aparentemente tiene? Bueno, habrá que darle tiempo a la cosa y a ver cómo evoluciona, porque también Ciudadanos, aunque en este momento parece el salvavidas, tiene muchos puntos, no sé si débiles, pero sí más o menos oscuros. El otro día preguntaba
a varias personas que sé que son y que han sido durante mucho tiempo tradicionales votantes del Partido Popular, que a quién iban a votar, que si hubiera elecciones mañana, a quién iban a votar. Y me dijeron que no lo sabían, y que no sabían si iban a votar. Bueno, al Partido Popular, en el Partido Popular ya lo habían descartado. ¿Qué? ¿Ciudadanos? Y la respuesta mayoritaria es que no sabemos lo que Ciudadanos va a hacer. Ese es el gran problema de Ciudadanos, que se ha definido en muchos casos como una cosa y como la contraria. Y si es la fuerza hegemónica, le tocará definirse de aquí en adelante. Y esas definiciones marcarán su trayectoria. La encuesta que se publicó a finales de la semana pasada sobre la intención de voto en la Comunidad de Madrid decía, creo que era en El Mundo, decía esa encuesta que la mitad de los votantes del Partido Popular iban a dejar de votar. De los que le votaron en el año 2015, en torno al 47% seguirían votando al Partido Popular. Pero de la otra mitad, solo un 27% se iba a Ciudadanos. El otro 20% no sabía lo que iba a hacer. Y yo me pregunto, ¿va a ir al final a Ciudadanos porque el PP ya no le satisface, ya ha retirado esa opción, ya ha dicho yo con el PP no quiero saber nada, pero todavía no se ha ido a Ciudadanos? O si Ciudadanos no le termina de convencer, va a seguir votando al Partido Popular porque no tiene otra alternativa. Son personas en busca de alguien por el que se sientan representados. Yo creo que Ciudadanos tiene un voto de ilusión por muchas cosas, pero es también un voto de descarte, al que no le gusta el PP, al que no le gusta el PSOE, incluso el que se ha sentido defraudado con Podemos, se ha ido a Ciudadanos. Ese voto, esa intención de voto es capaz de sostenerse durante 3 años si las elecciones generales no se celebran hasta el año 2020. Yo tengo serias dudas de que pueda mantenerse si las cosas siguen igual. Obviamente la actualidad es dinámica y pueden cambiar mucho, pero de momento es una posición hegemónica que en mi opinión no es sólida. El factor de la economía, decías, yo creo que la economía va bien. Las cifras macroeconómicas son buenas. Y con este presupuesto que supuestamente se va a aprobar, va a entrar mucho dinero en los bolsillos de la gente. Si suben los salarios de los funcionarios, eso acabará trasladándose o por lo menos presionará al sector privado para que suba también los salarios. Esa sensación de que estamos mejor que antes a nivel personal crea una sensación de bienestar que les aleja a los votantes del populismo, probablemente. Ahora bien, ¿hasta qué punto los aleja? ¿Van a votar al Partido Popular porque creen que es el que les ha dado esta situación económica? Yo creo que el Partido Popular no está capitalizando los resultados de la situación de la economía, que se podían haber hecho muchas más cosas o menos, es discutible, pero es verdad que la situación es mucho mejor que cuando llegó al gobierno en el año 2011. Sin embargo, no lo está capitalizando en absoluto en forma de apoyos públicos. Y luego hay un factor que en mi opinión es determinante y que es la situación de los medios de comunicación. Tenemos unos medios de comunicación muy dependientes porque se han enfrentado a una durísima crisis económica y a una crisis de reconversión del modelo. Los periódicos tradicionales ya no se leen como antes. Se lee la prensa en internet y es una prensa que no da ingresos o da menos de los que debería dar. Las televisiones ahora mismo son las que marcan la agenda política, cuando antes las marcaban las portadas de los periódicos. Ahora los periódicos casi que van al rebufo de las televisiones. ¿Y hasta qué punto las televisiones van a mantener ese auge, teniendo en cuenta que ya en torno al 20 y tantos % son canales de pago y que las personas de 18, 20 años, para ellas la televisión ya no es un medio ni siquiera de información ni de entretenimiento siquiera. El televisor es un soporte más donde buscar su propia información, buscan información a la carta. ¿Hasta qué punto van a tener esa influencia? De momento, los que están, yo creo que están en la audiencia por la audiencia y vale todo para conseguirla. Y si una cosa da audiencia, pues
se sigue hasta el final, sea lo que sea y tenga el sentido que sea. Aparte de que la ideología predominante en el panorama audiovisual es de extrema izquierda. Lo que no sé es qué impacto va a tener en la sociedad y en los ciudadanos en particular a la hora del voto, porque pueden tener audiencias muy altas, pero yo creo que el ciudadano es muy crítico. Para mí, la situación actual yo la definiría como una distancia sideral entre los partidos políticos y los ciudadanos. Yo creo que ahora mismo los ciudadanos, o una buena parte de los ciudadanos, no se sientan representados por los partidos. El que logre conectar con los partidos políticos, con los ciudadanos, el partido que logre conectar con los ciudadanos, que logre responder a las demandas de principios, de valores, de políticas que tiene la gran clase media española, será al final el que gobierne. Muchas gracias. Bueno, ahí está también la cuestión de si los presupuestos al final se van a aprobar. Hay voces ya que se están alzando diciendo que en estas condiciones quizá el mejor acto patriótico de Ciudadanos sería no ayudar a aprobar estos presupuestos. Eso por un lado. Después, en cuanto a los medios de comunicación, vamos a ver cómo la pérdida de influencia de la televisión es rapidísima también. Hemos visto cómo todas las televisiones en bloque pidieron, con todas sus mujeres, pidieron huelga de mujeres el 8 de marzo, todas las mujeres de todas las televisiones hicieron huelga el 8 de marzo, ninguna mujer fuera de las televisiones hizo huelga el 8 de marzo. Es decir, la influencia de las televisiones, de esas televisiones de la mañana, de los programas generalistas de la mañana, de todo lo que ha sido la agitación política permanente, la influencia fue absolutamente cero. Y después otro de los elementos en algunos de los sondeos aparece Vox como una de las alternativas para el voto que se fuga del Partido Popular también. Yo le paso, sin más, le paso al director de la FAES, de la Fundación FAES, le paso a Javier Zarzalejos, le paso el micrófono. Muchas gracias, Germán, y muchas gracias a todos ustedes. Yo tengo que empezar por pedir disculpas, porque en un foro de pensamiento voy a citar a Antonio Ortúzar, presidente del club, y esto siempre hay que empezar por pedir perdón. Pero Antonio Ortúzar, en una entrevista publicada en El Correo el día 29 de abril, decía lo siguiente cuando le preguntaban por su pacto con el Partido Popular. Decía: hemos evitado el desastre en Madrid. Lo más duro es que por primera vez la alternativa al PP no iba a ser de izquierdas, sino una alternativa más de derechas y peor que el PP, que es Ciudadanos. A quien más le pedimos que espabile es a la izquierda española, que es quien más puede rentabilizar este tiempo que hemos ganado. Bueno, yo creo que es el resumen perfecto del embrollo, del lío en el que un partido que acaba de pactar con el Partido Popular los presupuestos confiesa que lo hace para, en fin, detener a una posible mayoría emergente, y al mismo tiempo que quede constancia que pacta con el Partido Popular para dar tiempo a la izquierda a recuperarse de aquí a las elecciones. Es decir, esto significa hasta qué punto el sistema de partidos está realmente deshecho. Hasta ahora, es decir, en el modelo más o menos bipartidista que hemos conocido, los partidos llevaban los deberes hechos a las elecciones. Las mayorías de gobierno se formaban antes de las elecciones. ¿Y cómo se formaban? Se formaban en partidos que aspiraban a ser grandes procesos de integración del electorado. Eso pasa con el Partido Socialista en su momento, y eso pasa con el Partido Popular. Y por eso, cuando se llegaba a las elecciones, se decía el Partido Popular es alternativa de gobierno. ¿Cuándo era alternativa de gobierno? Cuando antes de las elecciones ese partido había conseguido integrar una mayoría, había conseguido articular una fuerza que podía ser mayoría de gobierno. Ahora no. Ahora los partidos, primero, los partidos, digamos, históricos, han renunciado a esa vocación mayoritaria. Lo que fue, digamos, esencial en la cimentación de la democracia en este momento ya no existe. Ni el Partido Popular ni el Partido Socialista son
grandes proyectos políticos de integración, sino que son marcas electorales hoy por hoy bastante devaluadas y que buscan dirigirse a segmentos que entienden que son más seguros de la población o a segmentos de voto que todavía consideran cautivos. Uno, el Partido Popular, con un discurso pues que predica la estabilidad, que busca también introducir elementos de temor en el voto. Otro, el Partido Socialista, que, como ocurre con todas las izquierdas, porque desde que cayó el muro no se les ha ocurrido cosa mejor, pues aspiran a hacer aquí lo mismo que en otros países europeos la izquierda, es decir, volcarse en las políticas de identidad y pretender aparecer ante las diversas minorías de la sociedad como los abanderados de sus derechos, ¿no? Lo cierto es que yo creo que ya tanto los discursos de identidad típicos del Partido de los Socialistas como un discurso ya de estabilidad excesivamente añejo y además aplicado en unas circunstancias políticas y electorales que ya no van a ser las del año 15 o las del año 16, pues van a cambiar este escenario. Yo creo que en ese sentido lo que hay que decir es que las mayorías de gobierno ya no son las que van a las elecciones, y las elecciones lo que hacían era de alguna manera ratificar mayorías sociales que se habían creado y que se habían integrado ya dentro de alguno de los dos grandes partidos, sino que ahora las mayorías de gobierno hay que construirlas, y hay que construirlas a partir de las elecciones. No tienen unos sumandos preestablecidos, probablemente habrá diversas opciones, habrá diversas posibilidades. Bueno, ¿esto hasta qué punto es dramático? Bueno, depende de lo que lo hagamos dramático. ¿En qué sentido lo quiero decir? Bueno, yo quiero decir que, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, yo creo que la sociología electoral en España es bastante saludable. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que yo creo que en España han ocurrido dos cosas importantes. Una, que el electorado español denegó a Podemos el sorpaso sobre el Partido Socialista, lo cual yo creo que nos alejó claramente de lo que era la marea populista de izquierda en Europa. Una cosa es que nos alejara de la marea y otra cosa es que la marea no siga ahí. Es decir, la marea sigue subiendo y bajando y no estamos en absoluto a resguardo de esto, pero creo que fue muy importante que Podemos no produjera el sorpaso al Partido Socialista. Es decir, bastante tenía el Partido Socialista con lo que tiene, ¿no? O sea que eso se produjo. Y lo segundo es que lo que está surgiendo como alternativa o alternativa parcial al Partido Popular es un partido moderado que se puede situar en el centro derecha, es decir, en el mismo espacio político que el Partido Popular, y por tanto no nos ha ocurrido lo que ha ocurrido en Italia, donde se ha producido ese sí, el doble sorpaso a derecha e izquierda, con la Lega, con el movimiento de las 5 estrellas, o incluso lo que ha ocurrido en Alemania, donde realmente a Merkel lo que le ha surgido es una alianza por Alemania con casi 100 escaños y que se ha erigido en la oposición parlamentaria, ¿no? Bueno, yo creo que estos dos factores introducen, o por lo menos nos dan, cierto optimismo, en el sentido de que la crisis del bipartidismo se va a dar. Yo creo que todavía no se ha manifestado, se manifestará con toda seguridad después de las próximas elecciones, pero que, insisto, al final lo que más o menos se repartían entre Partido Popular, Partido Socialista, y podemos estar hablando pues de 280 y tantos, 300 escaños, de los 350, en este momento se van a repartir entre 3, ¿no? Bueno, insisto, eso no es dramático, creo que en la comparación con Europa salimos ganando. Con esto lo que quiero decir es que probablemente los españoles van a hacer un país que, de acuerdo con parámetros europeos, sería un país perfectamente gobernable. Ya me gustaría o ya probablemente gustaría a los alemanes o a los italianos tener una configuración sociológica como la que puede salir o como la que dan los sondeos, ¿no? El problema no va a estar ahí, el problema va a estar en si hay condiciones programáticas, personales, para que de ahí puedan surgir gobiernos, mayorías de gobierno con programas ambiciosos, porque es verdad que la economía va bien, es verdad que incluso parece que hay un alejamiento, ¿no? Una ignorancia de los avatares políticos
por parte de los ciudadanos, pero en España hay problemas embalsados de una enorme dimensión, que no van a esperar eternamente, Y lo que tenemos en este momento es una situación con o sin presupuestos, es una situación terminal de la legislatura en términos políticos. Por hacer alguna precisión, algún comentario a las observaciones de Ana. No sé lo que va a decir el CIS, ¿no? Yo creo que lo menos importante ahora es analizar la intención del voto. Me parece que es lo menos significativo de los sondeos. El problema de los sondeos está en ver otras valoraciones que hacen los ciudadanos y que yo creo que en este momento son demoledoras para los dos principales partidos. Y que plantean además algunos problemas, digamos, de cartel electoral muy serio. No va a haber fuerzas hegemónicas, Ciudadanos sin duda no lo va a ser. Ciudadanos tiene un problema de indefinición, y es cierto, pero yo creo que no más que el que pueda tener el Partido Popular o no más que el que pueda tener el Partido Socialista. Es decir, Ciudadanos en ese sentido se beneficia de una política muy indiferenciada, en el que ellos sí que están aportando una singularidad que están trabajando, es aciertar frescura, juventud, todas estas cosas que nos parecen superficiales, que lo son, pero que sin embargo están marcando buena parte de lo que hoy es la política, ¿no? El tiempo juega a favor o juega en contra. Yo en este momento creo que por una situación económica que desde el punto de vista electoral probablemente habrá dado de sí todo lo que haya podido, lo que está claro es que el voto de los españoles o las preferencias de los españoles no van a ser económicas. La idea de que primero a uno le voten por lo que ha hecho es muy relativa. Yo creo que no hay discurso que aguante 2 legislaturas pidiendo que a uno le reconozcan sus méritos, y que lo que falta en el caso del Partido Popular es proyecto. Y digamos que la carencia es más grave precisamente porque hay una gestión económica que todo el mundo reconoce que es buena. Yo creo que van a contar más otros factores. Germán hablaba de Cataluña y hablaba del final de ETA, País Vasco, que son 2 territorios donde el partido del gobierno y el quien hoy es el principal partido de la oposición son marginales. Esto pues debería llevar a una reflexión y sin duda afectaba la credibilidad de un proyecto político. No creo que en España pueda haber un proyecto político creíble sin que sea un proyecto político nacional. Y ese proyecto político nacional tiene que exigir presencia del partido, discurso y, como se dice ahora, palabra que empieza ya a ser odiosa, relato, también para Cataluña y el País Vasco, que no nos engañemos, son los grandes desafíos a la continuidad de la nación, y que son los 2 elementos o los 2 factores debilitantes de la posición de España en Europa y en el mundo. Muchas gracias. Ese es el elemento nacional también, ¿no? O sea, es decir, en qué medida uno de estos partidos y en qué medida Ciudadanos quizá no esté llevando a cabo toda la actividad que podría en esa movilización nacional, que por ejemplo es también uno de los objetivos de la Fundación Villa Cisneros, o sea, hay de todos los que intentan romper la apatía de la mayoría, de la mayoría. Ahora, el potencial está ahí, lo hemos visto en las manifestaciones, lo hemos visto después del discurso del rey, con la aceptación de ese discurso, y quizás sea precisamente el caballo, digamos, el caballo de batalla fundamental en estos momentos, por primera vez en la historia de la democracia española, el caballo de batalla sea el elemento nacional. ¿Por qué Ciudadanos ha funcionado tan poco con su victoria en Cataluña, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las decepciones del momento, quizá ahí también es una de las claves. Yo ahora paso la palabra a Juan Fernández Miranda, que es el redactor jefe de Nacional del diario ABC.
Muy bien, cuidado con el cable. Muchas gracias a todos por la invitación, por la asistencia y por lo que acabamos de escuchar, que yo creo que es más que interesante el debate. A mí, Germán, me gustaría hacer una foto de dónde estamos ahora, para ver si así podemos hacer una traslación a lo que podría pasar en el futuro, ¿no? Porque en esta legislatura, que cuando comenzó hace ya casi 2 años, había titulares en los periódicos que decían la legislatura del diálogo, era casi como las oportunidades, eran como los pactos de primavera del Corte Inglés. Pues al final se está resolviendo con una legislatura en que no se aprueba nada. Primero, porque tenemos a un gobierno o un grupo popular en el Congreso que con tal de no perder no es capaz de presentar ni una sola iniciativa, y esto enlaza con lo que le está pasando a Ciudadanos en Cataluña, que ha ganado las elecciones en un resultado histórico después de aquella movilización maravillosa del 8 de octubre, y se acabó. Y el discurso de quienes le han votado está desaparecido. Yo creo que ahí a Ciudadanos se le puede reprochar una cierta apatía, que es la que se le puede reprochar al Partido Popular en estos 2 años de gobierno, porque efectivamente, con tal de no perder, con tal de no volver a ser reprobados, porque es verdad que hubo una época en la que la izquierda ha conseguido en el Congreso amordazar al Partido Popular a base de reprobaciones. Se ha reprobado a ministros, algunos con razón, por ejemplo al señor Montoro después del varapalo del TC con la amnistía fiscal, y otros más forzados, por el ministro de Exteriores por una cuestión de los refugiados que estaba forzada, no había un sustento, o a Catalá, a Zoido también. En fin, las reprobaciones, de ser tan comunes al principio de la legislatura, ya han dejado de tener valor. Hubo una época en la que te reprobar en el Congreso era una faena, pero ahora casi que si no te reprueban la faena está en que no te consideran, ¿no? Bueno, entonces estamos en una legislatura en la que tenemos al Grupo Popular con miedo a perder y dispuesto a renunciar a sus principios con tal de no perder una votación o de no ser señalado con el dedo en el Congreso de los Diputados. Tenemos a una oposición que aritméticamente sí que suma para aprobar leyes o iniciativas, pero claro, se enfrenta a 2 problemas. El primero es que realmente es una oposición que cubre un espectro ideológico demasiado grande y es muy difícil que consigan ponerse de acuerdo. Por lo tanto, lo único en lo que realmente se ponen de acuerdo es en destruir lo que había aprobado el gobierno de Rajoy, la reforma de Rajoy. Por lo tanto, no hay manera de que se apruebe nada serio. Esto, si atendemos a los datos, nos encontramos, por ejemplo, que el Partido Ciudadanos, diremos, ¿es de derechas o es de izquierdas? Yo creo que esa es la pregunta, o es de centro, o es de todo, o no es de nada. Yo creo que esa es la gran pregunta que se hace el votante de centro-derecha y de derechas en este país en este momento. Pues Ciudadanos es el partido que más se abstiene en el Congreso. Entre los periodistas que cubren la información de Ciudadanos hay una frase hecha que es: cuando no se sabe qué van a votar, en caso de duda, abstención. Y Ciudadanos efectivamente abusa muchísimo de la abstención. ¿Por qué? Pues porque no se quieren mojar, porque no se quieren posicionar, porque no quieren que parezca lo que no es, o que, en fin, habría que preguntárselo a ellos. Yo creo que es difícil de explicar. En resumen, tenemos una legislatura muy efectista, un Congreso de los Diputados en el que pasan muchas cosas, pero realmente no pasa nada. Realmente no se aprueba ninguna ley, no se aprueba ninguna proposición de ley, ni no de ley, ni nada parecido. Se hablan de las reprobaciones, que ya incluso se han aburrido. Entonces, he buscado unos datos sobre la base de la pregunta que he hecho hace un momento de si Ciudadanos es de derechas o no. Porque yo escribí hace un par de semanas un artículo en el periódico que se titulaba "La batalla por la hegemonía de las derechas". Y al día siguiente recibí varias llamadas y varios mensajes. Los del PP estaban enfadados por lo de hegemonía. La hegemonía no está en debate, la hegemonía es nuestra. Y los de Ciudadanos estaban enfadados por lo de las derechas. Yo decía, joder, he debido aceptar en el titular porque se han enfadado los dos. Cuando el Partido Popular de José María Aznar ganó las elecciones en el año 2000, con mayoría absoluta, que consiguió, como todos recordáis, 183 escaños, el porcentaje de votos fue 44,52%. Cuando el PP de Rajoy ganó las elecciones en 2011, con 186, 3 más, el porcentaje de votos fue del 44,63, un poquito más, 11 décimas más, 11 centésimas más. PP y Ciudadanos, en el 16, hace 2 años, sumando los dos partidos, consiguieron 169 y se fueron al 46% de los votos. Un par de puntos más que el mejor Aznar y el mejor Rajoy. Según el CIS de enero, PP más Ciudadanos sumarían el 47%. En la encuesta que publicamos en la ABC hace 10 días, les daba algo más. Pero bueno, ciñámonos al CIS. Entonces, claro, la pregunta es, ¿Ciudadanos qué va a hacer? Cuando uno habla con los dirigentes de Ciudadanos, en los que hay de todo, por cierto, te dicen que 2 de cada 3 votantes que les llegan son del PP, son de derechas, y 1 les viene del PSOE. Un dato. En el Congreso, en lo que va de legislatura, Ciudadanos, voy a dar el resultado al final. En las
proposiciones de ley y proposiciones no de ley del Partido Socialista, Ciudadanos, esta legislatura, ha votado a favor en el 72,7%, se ha abstenido el 27,28% y en contra nunca. Ciudadanos nunca ha votado en contra de una propuesta de ley o no de ley del Partido Socialista del Congreso. A lo mejor eso nos puede dar una pista de hacia dónde quiere ir Ciudadanos. Yo creo que en este país, en el que históricamente desde la transición existe el complejo de la derecha, de hecho aquí se habla de partidos de izquierdas y partidos de centro-derecha, habitualmente, a mí me entristece ver que Ciudadanos ha incurrido en ese tema. Yo considero que Ciudadanos es un partido que se puede encasillar perfectamente en el centro-derecha o en la derecha, mucho más que en el centro-izquierda, pese a que es verdad que hace cosas de vez en cuando por tacticismo político que les sitúan en el otro extremo, en fin. Pero al final los valores por los que Ciudadanos ha subido y por los que se ha producido ese ascenso meteórico tienen mucho que ver con valores que en España está defendiendo tradicionalmente la derecha, y uno es claramente el asunto nacional, ¿no? Un asunto en el que no tienen ningún tipo de complejo y por eso le están arrebatando al PP, primero en Cataluña y luego en el resto de España, gran parte de su electorado. Entonces, a mí me entristece ver que ese complejo tradicional en las nuevas generaciones sigue presente, porque yo pensaba que en la mía ya no estaba, pero veo que la gente joven todavía lo tiene muy presente. En fin, yo no sé qué hará Ciudadanos y qué hará Albert Rivera, pero tenemos todos claro que esto va a ser un partido a tres y que el pacto podrá ser o con el PSOE o con el Partido Popular. No sé si será el PP por delante o el PSOE, bueno, el PSOE seguro que no. El PP por delante o Ciudadanos. De esto tendremos información probablemente este otoño en las elecciones andaluzas, porque al final, antes de comenzar, estábamos debatiendo sobre si iba a durar la legislatura hasta el final. Y yo sostengo que sí, porque a todo el mundo le interesa y porque el que tiene la potestad de convocar las elecciones es el primer convencido. Pero claro, ¿Ciudadanos querría unas elecciones antes? No, porque Ciudadanos tiene un proyecto que pasa por seguir creciendo en el resto de España y eso tiene una primera batalla, que es en Andalucía, donde realmente el Partido Popular se la juega mucho, porque tiene un candidato que no acaba de convencer y Ciudadanos allí tiene un candidato que tampoco es que sea el más carismático de toda la comunidad, pero que ha conseguido, siendo fuerza que apoya al gobierno, no tener desgaste, y eso en sí mismo tiene un mérito, y además va a tener a dos puntales en campaña, como son Albert Rivera y Arrimadas, de Jerez, por cierto, que van a estar allí un mes entero. En fin, yo creo que todavía quedan muchas pequeñas batallas hasta las generales, y veremos qué sucede. Pero lo que está claro es que en este momento el Partido Popular, que se las juega siguiendo la estrategia propia de Rajoy de dejar pasar el tiempo, tiene un problema serio. Yo no sé si, como decíamos también antes de empezar, si el Partido Popular ha tocado fondo. Llevamos mucho tiempo diciendo que ya ha tocado fondo y no para de bajar. Veremos. Lo cierto es que todavía queda mucho partido y que se va a jugar mucho en las autonomías. Muchas gracias. Sí, la intervención de Juan, que tiene una serie de elementos luego muy interesantes y a mí me da también para alguna reflexión. Creo que efectivamente es muy significativo esto de los vetos a los ministros del gobierno, como tú decías, que para no perder no hace nada. Claro, si uno no saca el coche del garaje no le van a poner multas, eso es evidente, pero no van a poner. Y me parece también, por ejemplo, significativo y con algún efecto político de futuro el fallo del Tribunal Constitucional y extraordinariamente la capacidad de veto del gobierno, ¿no? Lo cual nos indica una cosa, es que una de las cosas que tendrá que hacer la futura mayoría del gobierno es establecer lo que es un régimen parlamentario. El régimen parlamentario está basado en un gobierno que tiene confianza estable de la mayoría del Parlamento para poder gobernar. Esta situación no se da. Hay un pacto teóricamente beneficioso con Ciudadanos, que ni siquiera por sí mismo da para configurar una mayoría, porque hay que depender del Partido Nacionalista Vasco, lo cual no deja de tener su gracia, que en la misma mayoría coincida Ciudadanos y el PNV con el Partido Popular, y que luego, en fin, estén hachazos, ¿no? Pero no existe esa mayoría estable. Bueno, esto está produciendo, creo que, un deterioro muy notable de lo que es el régimen parlamentario, de lo que es la institución parlamentaria, de lo que es nuestro sistema. Nuestro sistema es un sistema parlamentario, por lo tanto el gobierno tiene que tener una mayoría estable en la Cámara, está basado en ese principio.
Esto no es el régimen presidencial que el señor Trump, si mañana cambia la mayoría y hay una mayoría demócrata en el Congreso, en el Senado, pues él sigue siendo presidente y sigue gobernando y sigue teniendo sus poderes. A mí esto me preocupa. Y hay pendiente todavía un fallo del Tribunal Constitucional sobre el control del gobierno en situación de funciones, ¿no? Por lo tanto, me parece que el Tribunal Constitucional ha dado ya algunas señales de alarma en el sentido de decir, oiga, el régimen parlamentario no funciona así. Una cosa es que el gobierno esté protegido por una moción de censura que hace muy constructiva, ¿no? Que hace muy difícil derrocarlo, y además está muy bien porque eso ha aportado estabilidad, y otra cosa es que la situación actual esté deformando la esencia de un régimen parlamentario. Y a mí me parece que eso, llevado a determinado extremo, es peligroso, ¿no? ¿Ciudadanos es de derechas o es de izquierdas? Pues no lo sé, me da la impresión de que a ellos tampoco pasan demasiado tiempo, porque yo creo que ahora el electorado está más segmentado y por tanto responde a criterios, me parece, más complejos. Yo creo que puede haber un segmento electoral que se sienta de derecha, sin embargo pueda conectar con Ciudadanos o desconectar del PP en otros ámbitos. Yo creo que hay un factor generacional que no es reducible estrictamente a derechas o izquierdas. Es decir, la corrupción es de derechas, es de izquierdas. Bueno, eso es difícil de establecer y yo creo que estamos en una situación más compleja, más desideologizada, y no cabe duda que en ese sentido pues los nuevos partidos desideologizados pues eso lo han cogido, y yo creo que esa segmentación del electorado ya no es tanto de derechas y de izquierdas. Entre otras cosas porque, a mi modo de ver, la competición política en torno a valores ha desaparecido, no se da. Estamos en competición política en torno a gestión, en torno a políticas públicas, pero no hay discursos que se contrapongan en lo que se refiere a los valores. Por tanto, es otra de las diferencias en las que se han difuminado, ¿no? Sobre los pactos, vamos a tener efectivamente la posibilidad de ver mayorías diferentes. Yo creo que la posibilidad de que Ciudadanos pacte con el Partido Socialista es un problema serio para ellos, que puede jugar en campaña a favor del Partido Popular. Pero yo tampoco me emocionaría. Si fuera alguien que tuviera algo que decir en el PP, que obviamente no lo soy, no me emocionaría demasiado con la idea de enredar a Ciudadanos con quién va usted a pactar o no. Ciudadanos ha pactado en Andalucía y aquí ha aguantado la crisis de Cifuentes y va a apoyar a Garrido. Y por otra parte, en fin, lo que no se podrá establecer es que el Partido Popular puede pactar con el Partido Socialista, creando la responsable gran coalición sobre un entendimiento de Estado, y resulta que Ciudadanos no puede pactar con el Partido Socialista por los mismos criterios. Quiero decir con esto que hay que acordarse cuando en el 15 ¿no? se habló mucho de la primera oferta de Rajoy a Sánchez para formar una gran coalición, y entonces todo el mundo hablamos de Alemania, los responsables que son los socialdemócratas, lo irresponsable que es Sánchez, y la gran coalición que se puede formar, que era una cosa que en general a todo el mundo le parecía que estaría muy bien, una coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Yo sospecho que Ciudadanos reclamará al menos el mismo derecho que el Partido Popular, si es que se decide por eso, a intentar una gran coalición, y además pedirá que los que hemos dicho que esto era un ejercicio de responsabilidad, pues repitamos las mismas palabras, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sería un error en las estrategias de los partidos jugar a las tácticas típicas del bipartidismo, en una situación en la que el bipartidismo como tal ha dejado de existir, por electorados segmentados y por opciones o por posibles combinaciones que pueden darse y que probablemente produciría menos escándalo que pensamos. Y conste que yo soy partidario, en fin, y creo que lo lógico y lo beneficioso para nuestro país sería que hubiera un entendimiento, más allá del entendimiento, que hubiera realmente un compromiso de gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos, ¿no? Yo creo que todo lo demás sería un retroceso, y yo creo que no estamos ya para retroceder mucho más.
Es verdad que ese pacto tendrá otros problemas, pero es decir, a mi modo de ver, ese es el pacto deseable. Pero insisto, yo creo que el electorado va a estar relativamente ajeno a esta pequeña guerrilla verbal, ¿no? Es que tú vas a pactar con el Partido Socialista, no, porque yo he pactado con el Partido Socialista y pacto con el PP y tú también pactaste o quisiste pactar con el PSOE. En fin, yo creo que no va a ser eso. A mí me parece que lo que sería malo es perpetuar una situación como la actual y que después de las próximas elecciones, fuera que fuera la primera fuerza política, pudiéramos a tener un gobierno 120, 115 o 130 escaños. Yo creo que esto ni el régimen parlamentario, es decir, ni el sistema constitucional ni el país lo deberían soportar. Yo coincido contigo en lo de las izquierdas y las derechas. Yo creo que ahora las preferencias de voto es dime qué defiendes y si estoy de acuerdo contigo te voto y si no, no. Pero también es verdad que a Ciudadanos como que le da algo de pudor que le digan que es de derechas, en el mejor de los casos, ¿eh? Es una cosa que si tienen que elegir prefieren decir que son de centro-izquierda, sobre todo en Barcelona. Son tan de derechas que les da miedo decir que son de derechas. Lo curioso es que un partido como el PNV venga a afearle a Ciudadanos y a decirle que es de derechas, que es ya como el colmo. Porque bien puede ser un partido moderno de centroizquierda que defienda la unidad nacional, que es una cosa que no es muy rara fuera de nuestras fronteras, aunque aquí parece una excepcionalidad, porque en lo que se refiere a políticas sociales y económicas están más cerca de la socialdemocracia que del liberalismo o de la derecha. Pero yo creo que sí, que se va a votar en torno a valores. Has dicho que la legislatura llegará hasta el final. Yo no lo sé. Que Rajoy quiere que llegue hasta el final, no me cabe la menor duda. Que en este momento PSOE, Podemos y el PNV quieren que llegue hasta el final a ver si Ciudadanos se desgasta, pues también es lo que parece. Pero ya hemos comprobado, y lo hemos visto en varias ocasiones, que una campaña de televisión acaba contigo en un mes o dos. Y no es algo que sea descartable, porque hemos dado ese poder a determinados medios de comunicación. Es decir, asegurar que la legislatura va a aguantar hasta el final en condiciones más o menos normales, yo creo que no se atreve a asegurarlo a nadie. Pero hay otro factor adicional que a mí me parece el más peligroso, y que ahora mismo, y yo creo que Ciudadanos, aunque le vendría bien esperar para ir recogiendo los votos que los demás van tirando, yo creo que tiene muchas ganas de gobernar. Ha sabido defender muy bien los pactos que ha hecho, a derecha y a izquierda. Yo creo que eso no le va a perjudicar en absoluto, pero sí tiene ganas de gobernar, sí tiene ganas de ir a unas elecciones. Los que no las tienen son los demás. Ahora bien, lo peligroso para mí es que el PNV ahora mismo se ha convertido en el árbitro de la situación. Si el PNV mañana no apoya los presupuestos, la primera no puede hacerlo, a menos que ocurra algo muy grave, porque por muy poco que le gusten determinadas cosas, si él juega a ser el partido de la estabilidad, de la institucionalidad, no puede dejar colgado de la brocha al gobierno, obligándole a convocar elecciones porque no tiene unos presupuestos. Pero el PNV, si no vota mañana los presupuestos, ¿hasta qué punto no le obliga a Rajoy a convocar unas elecciones? A lo mejor no las convoca, puede esperar a 2020, pero la situación del gobierno sería ya extremadamente precaria y yo creo que el PP está en una situación terrible en este momento. No sé si lograrán estabilizarlo, pero ahora mismo da la impresión de que están en el sálvase quien pueda. Y cada uno a ver cómo aguanta el tirón y se mantiene cuando pasen las próximas elecciones, esté en el puesto que esté. Pero ahora mismo el árbitro de la situación política en España es el PNV. Es el que ha decidido cuándo se votaban los presupuestos, porque es el que ha decidido. Es que los tenía que llevar antes de septiembre del año pasado al Congreso. Y se van a votar en el mes de junio. ¿Por qué? Cuando el PNV ha dicho que sí, que estaba dispuesto a apoyar al gobierno y a no presentar enmienda de totalidad. El PNV es el que ha dicho lo de Cataluña hay que terminarlo ya, veremos a ver cómo acaba eso. Si es que acaba. ¿Vamos a ir a elecciones de nuevo en Cataluña? ¿O va a haber un gobierno? ¿Y qué va a hacer ese gobierno y qué se le va a dejar hacer? ¿Y hasta dónde tiene poder
real el gobierno de España para frenarlo o no frenarlo. ¿Qué va a pasar en Navarra? Porque ahí está el PNV de actor protagonista, ya vimos el otro día Urkullu con la presidenta Navarra. Yo creo que el haber convertido al PNV en un factor decisivo en esta legislatura encierra un riesgo, no para el Partido Popular, no para el gobierno de España, sino para el país, tremendo. Sí, por eso ese es uno de los elementos por el cual hay cada vez más voces que dicen a ver si realmente la prolongación de esta legislatura vale la pena en ciertos con unos condicionantes o con unos peligros como los que se abren con este apoyo. En ese sentido, hay gente que está pidiendo que sea así, no va a ser el PNV. El PNV tiene un regalazo ahí porque se ha puesto realmente de capitán general y tiene unos presupuestos casi dedicados a él. Pero dicho eso, y ha conseguido todo lo que quiere y ellos no van a soltar eso, pero que le piden a Ciudadanos que realmente que acorte la legislatura en contra de sus propios intereses, que probablemente no lo vaya a hacer o no lo vaya a hacer con seguridad, pero que ya hay demandas en este sentido que piensan que realmente estos presupuestos lo que son lesivos para para la seguridad nacional. Juan, ¿quieres un momento? Y después voy a pasar un momento para que comentaran entre Dos o tres cosas. Simplemente respecto al tema de los presupuestos o de la legislatura, por supuesto, sobre la base de que salen adelante estos presupuestos. Tiene buena pinta, porque hoy hemos escuchado a Urkullu, que es el que tiene más ganas que Rajoy de aprobar los presupuestos. Yo creo que se van a aprobar, si no, sí habría un problema. Creo que Rajoy es capaz, y lo dijo, de seguir por decreto aprobando presupuestos hasta el 2020, lo cual sería una barbaridad, pero es perfectamente capaz. En todo caso, yo creo que sí va a haber presupuestos y creo que a partir de ahí la legislatura se va a alargar porque Rajoy está en clave. Él lo dijo el primer día, la prioridad es la economía. No dijo es la única prioridad, pero dijo es la prioridad. Y es verdad, y él está pensando en el paro. En 2020, 20 millones de empleos y a funcionar. Sobre esa base yo creo que además todos los partidos están interesados en apuntalar sus proyectos para unas elecciones en 2020. Otra cuestión, Javier, es verdad que la ruptura no es tanto izquierdas-derechas, aunque yo creo que sí que se mantiene todavía la ruptura ideológica, como de edad, ¿no? Como la franja de edad. Mañana cuando veamos el CIS habrá que observar hasta qué punto Ciudadanos le sigue robando votos al PP en la franja de mayores de 45, porque ahí es donde está la batalla ahora. Menores de 45, Ciudadanos en la derecha arrasa. Mayores de 45, el PP se sostiene, y mayores de 65, el PP arrasa. Ahí está la batalla. Exactamente en la franja de personas entre 45 y 55 años. Y Ciudadanos está haciendo campaña dirigida a esas personas. Si consigue robarles esa franja, el PP lo va a tener muy complicado. Veremos qué pasa. Y luego una cosa más. Hay una frase más fea que relato. Relato transversal, que ya es... Voy a pasar este micrófono. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿O alguna aportación? Yo quería preguntar, sí, pero puedo preguntar. Vale. Yo apunto una cosa a Samboal que yo creo que es muy interesante, me gustaría comentar ahí, ¿no? Que es la situación de Navarra, ¿no? Nosotros aquí estamos unos cuantos navarros y estamos muy preocupados, ¿no? Habéis hablado de Cataluña, del País Vasco, pero la batalla se va a dar en Navarra también, ¿no? Y muchos nos tememos que el pacto con el PNV puede incluir a Navarra, además del tema de ETA, que ya se está saliendo descaradamente, ¿no? Entonces me gustaría que comentarais un poco qué opináis sobre la situación de Navarra. El problema de Navarra es una comunidad pequeña que siempre ha sido muy fiel, pero creemos que la batalla se va a dar ahí, ¿no? Se está dando ahí, ¿no? Creo que además de Cataluña y el País Vasco, Navarra es muy preocupante, ¿no? Pues yo creo que es el gran escenario de la batalla nacional ahora mismo, o lo va a ser, todo apunta a eso. Pero yo creo que más que hablarte yo de eso, que yo veo el problema, Javier ahí es que es más experto que nadie. No te creas, hay pocos expertos, eso es casi una cosa. Vamos a ver, yo no creo sinceramente que haya ningún pacto de gobierno para entregar Navarra ni para llamar a Navarra. Sí que decía Ana, y tenía razón, que en la situación actual el pacto con el PNV pues tiene una capacidad de erosión de la posición del gobierno. Bueno, pero lo que me refería cuando citaba a Ortúzar. Ellos explicarán muy bien el pacto de presupuestos a su gente, porque efectivamente los presupuestos van muy bien, porque además el PNV en eso siempre ha sido bastante pragmático a la hora de apoyar a los gobiernos nacionales y por tanto no le plantea un excesivo problema explicar ante su gente que aquí
apoya los presupuestos, pero los apoya, ojo, como lo han confesado, no solamente por las ventajas económicas, sino porque no quieren precipitar el final de la legislatura. Eso, para el electorado nacionalista en el País Vasco, se entiende estupendamente. Más, decía Ortúzar en esta misma entrevista, nunca hemos tenido más influencia en Madrid. Fuera se entiende peor, que el sostén del gobierno sea el Partido Nacionalista Vasco, y además con esta cosa tan contradictoria de, por un lado, sumarse a digamos, al muro de contención o al dique de contención frente a Ciudadanos, y al mismo tiempo dar tiempo a la izquierda, prolongando la legislatura o apoyándola hasta el final para que se recupere. Pero bueno, yendo a tu pregunta, no, yo no creo que haya un pacto, no creo que ningún gobierno del Partido Popular haría eso con el nacionalismo. Lo que ocurre es que quien piense que lo que ha pasado estos días no se va a rentabilizar y no va a tener consecuencias políticas en la dinámica que va a tomar el nacionalismo, me parece que se equivoca radicalmente. Estos señores de Campo Leven no se han vuelto a sus casas diciendo esto ya se ha acabado y aquí alguien ha pitado el final del partido, nos vamos todos al vestuario. Eso no va a ocurrir. Lo que ha ocurrido simbólicamente en estos días es, y cuando digo simbólicamente no lo devalúo, creo que lo simbólico es importantísimo en este asunto. Lo que creo es que eso va a tener unas consecuencias políticas a muy corto plazo. Y yo lo que diría es que el intento de anexión de Navarra ahora está ya planteado no como una aspiración, que es lo que hasta ahora ha sido, porque en Navarra había una mayoría muy sólida, no como una aspiración, sino como un proyecto concreto que el nacionalismo va a gestionar de manera pragmática, pues en los próximos años. Probablemente tampoco tantos, y como siempre eso dependerá de lo que pase a nivel nacional. Claro, lo que va a pasar a nivel nacional en principio no es muy alentador desde nuestro punto de vista. Si no tenemos un gobierno sólido, apoyado en una mayoría comprometida y con unos acuerdos muy firmes, pues esto sin duda ninguna va a jugar a favor tanto del proyecto nacionalista vasco en Navarra como del proyecto independentista en Cataluña. Pero por eso digo que no se trata tanto de que el gobierno pacte o no pacte, que yo creo que en absoluto va a pactar la entrega de Navarra o la renuncia a Navarra, sino que hay una dinámica que el nacionalismo vasco está cobrando, y sinceramente creo que así como en anteriores ocasiones pues los objetivos políticos del nacionalismo vasco estaban fijados en otros ámbitos, en este momento Navarra es el gran objetivo del nacionalismo vasco. Y no solamente el gran objetivo, un proyecto político que va a empezar a gestionar y que probablemente esa foto a la que se refería Ana es el primer paso para gestionarlo. Perdón, simplemente, ¿no es esta una razón más para pensar que realmente lo que queda de la legislatura es una caja de bombas y que es innecesario asumirlo? No, yo lo que creo es que lo que queda de legislatura no hay que pensar ni atribuir al tiempo efectos mágicos. Yo no creo que la situación en Cataluña está mejorando, y no creo que en este momento la situación en el País Vasco en relación con los intentos en Navarra, con la situación en Navarra, va a mejorar. Ni siquiera estoy convencido que lo que pueda ocurrir con la resaca, después de esta escenificación de ETA, sea especialmente lucido para el gobierno, ¿no? De modo que yo veo que hay pocos factores que puedan mejorar la suerte del gobierno. Veo que es muy difícil que el gobierno gane en estabilidad, gane en fortaleza, y cuando el gobierno de España se tiene que enfrentar a desafíos que eran impensables, pues no es una buena noticia encontrarnos en esta situación de debilidad. Lo que ha dicho Juan me parece que era muy revelador, pero es que esto ha salido con titulares en los periódicos, y lo dijo Montoro: si no tenemos presupuestos, lo hacemos por decreto. Sí, lo dijo. No, esto no es posible. No es posible. Y esto que estamos haciendo nosotros ahora, este cálculo que hacemos nosotros, sin duda lo hacen en Barcelona. Y dice, claro, tenemos enfrente un gobierno con 137 escaños.
que está pegándose con su socio principal de gobierno, y su socio principal de gobierno lo que quiere es sacarle del poder de aquí a 2 años. Y dependen del Partido Nacionalista Vasco, que es el que le está aprobando los presupuestos. Hombre, eso creo que algún ánimo debe insuflar en los independentistas, diciendo, hombre, hay partido. Si en Madrid siguen haciendo estas cosas, hay partido. Bueno, yo, para decirlo gráficamente, me parece que en Madrid tenemos que dejar de hacer estas cosas, hablando de Madrid. Y hay que hacer un gobierno como Dios manda, nunca mejor dicho, con una mayoría como Dios manda y como se corresponde con un régimen parlamentario. Es decir, acabemos con la legislatura ahora mismo. Esa es la coda de Germán. Esa sería, ¿no? Esa sería una posible consecuencia, sí, una posible conclusión. Oye, yo iba a hacer un pequeño comentario que me deja muy triste, que es Ana Zamboal ha dicho la distancia entre los ciudadanos y los partidos es sideral. Luego habéis dicho, el debate ya en la política no es sobre ideas y valores, ya Ana ha dicho de todo, es en todo caso de gestión. Pero luego hemos visto también, según las conclusiones de la mesa, que tampoco los partidos tienen programas y proyectos. No lo tiene el PP, Ciudadanos, quizás sí, quizás no, en Cataluña no se sabe, en otras partes sí, en otras partes no. El PSOE está aparentemente defenestrado, a ver si se recupera. Podemos, más o menos lo mismo. Entonces el debate de la política en España, que es el debate de las personas, de unas centenares de personas que, entre comillas, perdón, juegan a la política y están ahí debatiendo unas cosas con otras, porque si no hay ideas, no hay valores, no hay proyectos, no hay programas, pues no sé qué hacen todos esos ciudadanos. Con todos los respetos, a mí me produce una enorme tristeza, pero una enorme desazón, sobre todo con los retos que se han planteado en la misma mesa. Bueno, yo creo que ese desajuste, tarde o temprano, y yo espero que sea más temprano que tarde, se tiene que cerrar. Porque los propios ciudadanos obliguen a los partidos políticos a tomar decisiones, o porque al final la realidad te obliga a tomar esas decisiones, pero que no hay debate público. A ver, hemos estado un mes hablando del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ese era todo el debate público en este país. Hemos estado otro mes o 15 días decidiendo si había que hacer huelga o no el Día de la Mujer Trabajadora. Y no digo yo que no se tengan que debatir esas cosas, pero tenemos un sistema de pensiones que es un pilar básico del estado del bienestar, que es un agujero terrible. Tenemos Cataluña enfangada con un señor en Alemania chantajeando a todo un país a ver cuándo decide que debemos formar un gobierno. Es que ese es el debate público en estos momentos. Y yo me pregunto, ¿eso es de verdad lo que les interesa a los ciudadanos? Porque yo creo que a la gente lo que le gusta es que le digan qué tipo de colegios van a tener para que sus hijos estudien, cuáles van a ser las condiciones del mercado laboral. Es que en eso no se lo dice nadie. Pero eso es lo que dan de sí los políticos. Bueno, yo creo que los políticos dan de sí mucho más. Algunos. O sea, hay de todo. Que lo muestren un poquito. Pero estamos Un dispuestos... poquito, no mucho, un poquito. Claro, y yo creo que tarde o temprano tendrán que hacerlo, de verdad. Porque si quieren ganar el voto de determinadas personas, de las amplias capas de las clases medias, que son las que dan o quitan el voto, pues tendrán que mojarse en determinadas cuestiones. Ahora bien, es mucho más fácil debatir sobre cosas mucho más etéreas, que además lo marca la televisión. Yo no sé si lo decías tú, Juan, es que no van al Parlamento, y el Parlamento, y también lo comentabas tú, pero si es que el Parlamento es un escenario más del espectáculo. El Parlamento es un plató de televisión ahora mismo. No sé si a puerta cerrada, en comisión se debaten cosas serias, y espero que sí. Y además me consta que hay comisiones como la del Pacto de Toledo, donde han ido muchos expertos a decir cosas muy interesantes. O la del sistema... Hemos estado mucho tiempo aquí hablando de las tarjetas Black y de las cajas de ahorro y demás, y resulta que llevamos mucho tiempo en la comisión que estudia eso en el Congreso, por la que ha desfilado todo el mundo y en donde se han dicho cosas muy interesantes de cuáles son los fallos del sistema y cómo se puede arreglar. Bueno, eso está ahí en el diario de sesiones y se supone que hay parlamentarios que lo están escuchando. Pero ¿qué vemos los ciudadanos? El plató de televisión, si es que tenemos la imagen perfectamente en un programa, en un debate que esté en directo, los vemos cuando los pincha la cámara porque se ven en las pantallas que les han puesto enfrente, que es lo peor que pueden haber hecho. Están mirando a ver si salen en la cámara. Es terrible, pero ahora mismo es así. Como creo que hay políticos
que saben cuál es su trabajo y que entienden cuál es la dimensión de los retos que tenemos por delante. Y como creo que en el Parlamento afortunadamente se están haciendo cosas, aunque no las veamos, pues en algún momento se tiene que cerrar esa brecha. Pero que esa brecha ahora mismo existe entre los ciudadanos y los partidos, a mí no me cabe la menor duda. Hombre, yo creo que el vacío programático de Podemos es verdaderamente sideral, ¿no? Es verdaderamente sideral. Es muy difícil encontrar en Ciudadanos una posición programática. No digo la toma de posición que hacen sobre una cuestión concreta, ¿no? Más allá de lo que puede ser pues, simplemente el tópico o el lugar común, ¿no? Incluso el propio pacto, ¿no? Tan amplio que había con el gobierno, pues viene también a indicar eso. Lo que pasa es que en otros sitios tampoco está mucho mejor. Vamos a ver, el Partido Popular tiene una ventaja. El Partido Popular conoce el Estado y sabe cómo se gestiona en general, por lo menos sabía cómo se gestionaba. Tiene memoria institucional y eso es importante. Claro, yo no sé ahora hasta qué punto es un argumento excesivamente en contra de Ciudadanos decir que no han gobernado nunca, ¿no? Porque precisamente eso lo quieren convertir en su mérito. La política es la única profesión en la que la falta de experiencia se está convirtiendo en un mérito, ¿no? Porque la experiencia es sospechosa y eso forma parte pues, de un lamentable espectáculo. Las ideas, los políticos, los partidos, pero yo imagino que tampoco, en fin, los medios de comunicación, pues en este momento están muy centrados en la producción de ideas o en la incorporación de ideas, ¿no? Y eso se lo digo yo como director de FAES, que he tenido pues, muchas veces la sensación de intentar vender el hielo a los esquimales, ¿no? Hasta que realmente pues, uno considera que ya los esquimales no quieren hielo y qué le vamos a hacer, ¿no? Entonces yo creo que en este momento las ideas van a seguir siendo necesarias. Evidentemente la política no es un debate, no es un ejercicio de filósofos, Dios nos libre, pero sí tiene que haber ideas. Y yo creo que en la política española se nota mucho que no hay ideas y que se quiere llevar la competición política al terreno de la gestión. Desde luego lo que se habla en relación con los valores, creo, insisto, que hoy por hoy es inexistente. Y cuando hablo de valores no me estoy refiriendo a lo que puede estar más cerca de las creencias religiosas, ¿no? Me estoy refiriendo también, por supuesto, que tenga a ese conjunto de valores cívicos que son los que tienen que incorporar el discurso político. No es extraño que lo primero que caiga en el pacto de educación sean las reválidas, aunque luego se nos llena yo no sé si está bien o mal, porque no entiendo nada de ese asunto, pero me suena que todo eso forma parte de un paquete en el que, por ejemplo, hablar de esfuerzo queda bien para las tertulias o queda bien para escandalizarnos de lo que está pasando en nuestras escuelas, pero luego tiene poca correlación con lo que ocurre en la vida política, ¿no? Y esto es algo que, bueno, pues forma parte de la despolitización que hay. Ya es usted una señora como Merkel, conoce muy bien Hermann esto, bueno, Merkel se ha puesto históricamente a la cabeza de la manifestación de las principales reivindicaciones de la izquierda, de la socialdemocracia en Alemania. Entonces, bueno, desde el fin por decreto de un día para otro a la energía nuclear, que ahora han tenido que rectificar porque emiten muchos más gases ahora que cuando tenían centrales nucleares, hasta el matrimonio homosexual que ha sido 22 huevos cocidos, hasta una política de inmigración que casi le cuesta, que en buena parte le ha costado la situación actual a Merkel, de cuño, digamos, estrictamente de izquierda. Y eso da la idea de que, claro, pues al final la gran coalición se impone, pero no porque pacte Merkel con la socialdemocracia, sino porque Merkel pacta consigo misma un nuevo gobierno de coalición. Hay una teoría de la comunicación que los que hemos estudiado periodismo
periodismo la tenemos muy presente, que se llama Agenda Setting, que lo que dice es que la manipulación no está en cómo tratas tú un tema, está en la selección de los temas que tratas. Si tú llevas tal asunto a portada, pues estás poniendo ese tema sobre el debate, ¿no? Estás ofreciendo a la opinión pública un debate. Luego puede ser más o menos agresivo en el planteamiento, pero el tema que dejas fuera se lo estás hurtando a la sociedad. Y eso es perfectamente aplicable a lo que está pasando en la política ahora, que yo creo que es el gran problema que tiene el Partido Popular cuando se dice que tiene un problema con la comunicación. La comunicación parece que es que las notas de prensa están mal redactadas. No, es un problema que no es capaz de que la agenda de los medios hable de los temas que le interesan al gobierno, o al PP, o a una ideología más parecida a la suya. Ese es el gran problema. Y ese es el drama de la renuncia del Partido Popular a liderar los debates. Por ejemplo, en la vuelta del, no sé si fue del verano de Navidades, porque de Navidades estamos en mayo. La vuelta de Navidades se publicó que Rajoy había dado orden a los ministros de que abandonaran, de que salieran de la madriguera y empezaran a liderar iniciativas en el Congreso. Para precisamente, supongo que con esta idea, ¿no? Con la idea de copar los debates en los medios, que no se estuviera hablando todo el rato y exclusivamente del máster de Cifuentes, de los múltiples casos de corrupción, que también eso ha sido mucho. Y ha habido una iniciativa, yo he visto una, que lo han hecho bien, que es la prisión permanente revisable, a cuenta del suceso del niño y, bueno, en fin, trágico suceso de Almería. El PP presentó una iniciativa que sabía que iba a perder en el Congreso para incrementar de 5 a 8 los supuestos de aplicación de la prisión permanente revisable. Bueno, pues durante un tiempo consiguió, lo perdió, no ha salido adelante, pero durante un tiempo consiguió, primero, no dejar huérfanos a sus votantes, que mayoritariamente consideran que deben incrementarse los supuestos. Segundo, poner a Ciudadanos frente al espejo y dejarles ante una situación que hizo Ciudadanos, abstención. Y luego, en tercer lugar, el Partido Socialista defender en contra de sus votantes, porque el 80% de los votantes del PSOE, como los del PP, considera que hay que ser duros en la aplicación de la prisión permanente, pues también una situación de contradicción. Una vez. Un caso inaudito, es verdad, solo ha pasado en esta vez. También es verdad que Moncloa se quejan de que los ministros y los líderes, los próceres del PP no acaban de atreverse, por ejemplo, a criticar a Ciudadanos. ¿Por qué? Porque luego tienen que pactar con ellos, porque, en fin, que al final es que yo creo que hay un problema muy serio de querer afrontar los problemas con seriedad en el Partido Popular. Pero tampoco se trata de enfrentarse a Ciudadanos. Enfrentarse ideológicamente, quiero decir, no, pero de hacer debate. Hay otras iniciativas que las podría haber llevado de la misma manera que la prisión permanente. Caso artículo 155. En vez de buscar con la puerta cerrada el respaldo y dejar que te pongan 100 líneas rojas, tú puedes salir y decir, mire, yo defiendo la unidad nacional, pido que se aspire el artículo 155. ¿Quién está contra mí en contra de la unidad nacional? Y obligas a retratarse a los demás, pero vas a la defensiva en vez de con la ¿Por qué el PP no tiene un medio que atienda a su agenda? Yo creo saber por qué, pero me interesa vuestra opinión. ¿Por qué no hay un solo medio importante, influyente, que atienda a la agenda del Partido Popular con el gobierno del Partido Popular? ¿Cuál ha sido la gestión mediática? Se habla mucho de Soler de Santa María, ¿no? De su mala gestión en esto. ¿Podéis contar algo, explicar algo? Mala no. Bueno, Ha sido buena para sus intereses. Bueno, es que yo creo que a lo mejor el PP lo que no ha conseguido es establecer una agenda del partido para transmitir a los medios. Yo creo que ha habido demasiadas agendas personales y poca agenda de partido y poca agenda de gobierno en ese sentido, ¿no? Y eso yo creo que se ha visto desde el principio. Vamos a ver, todo gobierno y todo partido tiene que proteger evidentemente a su presidente. Eso es así, ¿no? Yo no creo que hasta ahora los medios hayan sido especialmente crueles con el Partido Popular. Yo creo que han sido bastante comprensivos. Lo que me da la impresión, lo digo desde fuera, tampoco no tengo mayor información, es que junto a la agenda del partido lo que se cruzan son demasiadas agendas personales. Hemos estado efectivamente un mes hablando del máster de Cifuentes y Juan hablaba de quién es capaz de establecer la agenda. Pero claro, si Cifuentes va a la Convención de Sevilla y desde que llega hasta que se va se le aplaude con lo que ya se sabía, entonces no es el problema de lo que seleccionen los medios, es el problema de lo que selecciona el partido para los medios. Eso está claro. Por eso quiero decir esto. A mí me parece que, sin embargo, el tema de la prisión permanente revisable está muy bien, sobre todo porque es el primer caso en el que a la izquierda el buenismo no le da resultado.
Y yo creo que eso es muy importante. Y creo que Ana Sambol tiene muchísima razón cuando se tenía que haber, porque también hay un buenismo, no solamente en estos casos más emotivos, hay un buenismo territorial en España que significa, en fin, que el 155 se tiene que aprobar después de que te han pasado por encima en un sesión del Parlamento ignominiosa, han organizado un referéndum, en fin, y se hace para unas elecciones en las que se intenta resolver la rebelión permitiendo que se presenten a las elecciones los rebeldes. Es una cosa bastante curiosa en estas circunstancias. Bien, yo creo que si hubiera habido un comportamiento como el que mencionaba Ana en relación con el 155, el gobierno hubiera echado para adelante, yo creo que el Partido Socialista y Ciudadanos hubieran tenido muchas dificultades en explicar por qué no. No nos engañemos, los socialistas, cuando ha habido que tirar para adelante, nunca han puesto las cosas fáciles. Y eso, o sea, Carmelo, es decir, cuando... Y bueno, María, bueno, es que aquí... ¿Qué es Carlos? Ay, perdón, Carlos, ahí hay una buena primera fila. Cuando Carlos y María recuerdan muy bien, en fin, eso de aprobar la ley de partidos políticos es una cosa que les sonaba muy rara. Y eso de la ley y eso del cumplimiento íntegro de las sentencias para terroristas, pues había que aguantar muchas conferencias sobre las garantías que tenían los penados. Y todo esto, al final, al gobierno se le exige una cosa, que es liderazgo. No todas las equivalencias, ¿no? Es que no quería Ciudadanos, no quería el Partido Socialista, pero hay una diferencia sustancial. Es que el PP gobierna y esa es la circunstancia. Gracias. Yo no creo que haya un problema con los medios, con el PP. O sea, es que no hay comunicación en el PP. Los medios tienen que hacer una programación todos los días, los periódicos salen todos los días. Y si el gobierno no da nada de lo que hablar, pues entonces se habla de otras cosas. Y luego las otras cosas de las que se habla, pues es de lo que va contando Podemos, que no tiene ningún problema en sacar cualquier iniciativa de cualquier tipo. La manifestación de los pensionistas, ese es otro tema en el que el PP ha perdido la batalla de los medios cuando tenía todos los argumentos. Sí, pero no tenía los medios. Y desde luego tenemos la Secretaría de Comunicación que tenemos. El otro día dio una clara prueba de cómo se las gasta. Íñigo, querías. Sí, bueno, yo una breve reflexión y una pregunta. Yo sí creo en el debate de las ideas, en lo que estamos haciendo, y creo profundamente en que si no hay valores, pues no existe prácticamente nada. Y el principal, uno de los principales valores es el valor de la nación, ¿no? De hecho, la Fundación Beacernos existe, entre otras cosas, por eso. Entonces, el valor de la nación, todos hablamos de lo que le interesa al Partido Popular, le interesa acabar la legislatura, a Ciudadanos sí o no, y lo hacemos todos, pero ¿qué le interesa a la nación? ¿Es que hay algún partido político que piense en términos de la nación, es decir, de los españoles, y menos en términos particulares, de intereses particulares? Yo conozco algún político, conozco varios políticos que no están en activo, que sí creen en eso. Mi pregunta es, de los que están en activo, ¿hay algunos que piensan si tenemos que terminar la legislatura o no en términos de me interesa al partido o le interesa a la nación? Es decir, tenemos ese acto de grandeza de pensar en los 45 millones de españoles que estamos metidos en la misma empresa y que tenemos que salir adelante, o es lo que le interesa a mi partido, a mi puesto. Yo cuando tomo una decisión en mi familia, pienso lo que le interesa a mi familia, que a veces no está exactamente de acuerdo con lo que me interesa a mí. Pero es a mi familia, estamos en la misma empresa. En este país falta esa claridad. Puede que esto sea un poco romántico, puede que sea un poco... Pero ¿hay algún político en activo que piense en estos términos? Y hombre, pues mira, convocamos elecciones, las voy a perder. Y voy a transmitir esa grandeza en beneficio de los españoles, de la nación, del valor de la nación. Si no tenemos nación, no tenemos nada. ¿Qué tenemos si no tenemos nación? No sé si he hecho la pregunta o no, o he hecho la reflexión solo. Bueno, yo creo que si tú le preguntas a Rajoy si tiene que por qué no convoca elecciones, él te dirá que no convoca elecciones, principalmente porque cree que la situación económica requiere de estabilidad 2 años más para que el paro, y te resultará el discurso que
Por cierto, el mismo que lleva diciendo 6 años. Siempre dice lo mismo. Porque para él la estabilidad política es un valor en sí mismo también, ¿eh? Claro, entonces él dirá, sí, yo estoy aguantando carros y carretas porque considero que si aguantamos con un gobierno, con la situación en la que estamos, es bueno para la nación. Estoy convencido de que diría eso. Ahora, ¿eso se asemeja a la realidad? ¿No se comparece? Esa es la gran pregunta. Bueno, igual está ahí la distancia sideral entre los partidos y los ciudadanos se produce porque no saben interpretar. Bueno, pero Realmente, ¿cuál es el interior? Rajoy siempre ha dicho, incluso el PP es algo que ha dicho desde yo creo que desde la primera campaña de Aznar, que el primer acto el primer gasto social tiene que ser el empleo, ¿no? La mejor política social es el empleo, eso lo ha dicho el PP desde siempre, y en eso está el presidente del gobierno en este momento, que cree que eso es lo mejor para nuestro país. Bueno, estoy diciendo lo que él traslada, no estoy diciendo que yo estoy de acuerdo. No, y además el empleo es importante, o sea, a mí me parece que es importante para la estabilidad de la nación que haya empleo, que haya bienestar y que cada uno encuentre su lugar en esta sociedad, pero entiendo que te refieres a la nación en términos políticos. Yo no sé si hay políticos que estén en activo que lo piensen, yo entiendo que sí. Ahora bien, la respuesta de Juan ha sido, mira, es que Rajoy dice, claro, el problema es, ¿qué piensan los políticos? No lo sabemos. Sabemos lo que piensa Rajoy, porque lo dice Sánchez, Rivera y Pablo Iglesias. Porque antes, aunque hubiera liderazgos muy fuertes, el liderazgo de Aznar era muy fuerte, había otras voces y tú podías escucharlas y sabías lo que pensaban otras personas de su entorno. Obviamente no entraban en frontal contradicción con el presidente del gobierno. No tendría sentido tampoco, pero sí había matices, sí había personas en los gobiernos más volcadas en un tema u otro o dando preferencia a unos asuntos u otros. Ahora no lo hay, porque el sistema de selección de partidos es tan brutal que el que levanta la cabeza se la corta. Entonces, los hay, no lo sabemos. Yo creo que hay una percepción, vamos a ver, yo creo que todos los políticos, quiero creer, ¿no? Todos o casi todos, ¿no? Actúan con una determinada idea del bien común y del interés nacional. Y creo que además en España hemos tenido suficientes ejemplos de este punto puede llegar el sacrificio en política, ¿no? A mí me parece que, sin embargo, esto que tú detectas es que la visión de los partidos se ha estrechado enormemente. Son partidos que tienen una visión mucho más estrecha de lo que es el país, de lo que son sus programas. Pero yo creo que por lo que decía antes, es decir, antes un partido para llegar al gobierno, ya ha habido dos, Partido Socialista, Partido Popular, tenían que generar antes una mayoría integrada en ellos para llegar al poder, si no eran invotables. El Partido Socialista llega al poder en el año 82, pero previamente, en fin, hay una bronca importante, tienen que decir si renuncian al marxismo o no renuncian al marxismo, dimite Felipe González, dan un giro a sus propuestas económicas iniciales, con un tipo como Goyer. Afortunadamente estos ven el desastre que había sido la Mitterrand en Francia y pueden hacer. El Partido Popular ni te cuento, es decir, desde el techo de Fraga hasta el 93 y después del 96, el recorrido que tiene que transitar es muy amplio. Y ahí, ¿qué tienen que hacer? Pues sumar, sumar y sumar. Y cuando sumas gente, necesariamente tienes que sumar visiones, y tienes que matizar programas, y tienes que buscar áreas de entendimiento. Por eso el Partido Socialista, con un liderazgo como el de Felipe González, tenía un señor que era Alfonso Guerra, que no era cualquier cosa tenerlo dentro del partido, y tenía que hacer sus equilibrios, e incluso un liderazgo como el de Aznar, dentro del Partido Popular. Pues el Partido Popular era un partido, digamos, muy complejo de organizar, el que había que desplegar en todas cosas esos liderazgos para que se... El proceso que hemos vivido, yo creo que está siendo un proceso inverso. Y no porque en su momento Rajoy simplemente dijera que los conservadores se fueran y que se fueran los liberales y que no sé qué, sino porque yo creo que los partidos políticos son, pues, al menos los tradicionales, han sido conscientes de su crisis, y a esa crisis a lo que ha respondido han sido replegándose, convirtiéndose en organizaciones un tanto pretorianas en ese sentido, ¿no? Con una visión mucho más corta y sin tener la capacidad que les daba el representar a 10, a 9,5, a 9 millones de personas. Y cuando tienes que representar a 9 millones de personas,
de todos los lugares de España, de todas las clases sociales, pues necesariamente tienes que tener una visión mucho más amplia de lo que es el interés nacional. Yo creo que los partidos se han jibarizado y, por tanto, la propia visión del interés nacional se ha reducido. Y piensan mucho más en ellos, en su supervivencia. Son organizaciones, al fin y al cabo, que tienen supervivencia. Se han jibarizado y se han degradado en gran parte, porque el discurso realmente ha dejado de existir. ¿No? O sea, no hay una transmisión. Creo que era Ana Velasco, Sí. creo, ¿no? Sí. Sí, yo quería comentar con respecto a lo que has dicho, Juan, de la defensa en el Congreso de la prisión permanente revisable por parte del Partido Popular. Si no ha habido ahí un cierto oportunismo político por considerar el partido que eso era una cuestión candente y que iba a traerse simpatías y que le convenía, en un momento en que sabía que no iba a prosperar, defender eso. Y entonces la reflexión ¿es moral o es ético en cuestiones tan sensibles ese oportunismo político? Y otra cosa más, pregunto a todos, ¿se está institucionalizando, aunque esto no sea exactamente lo mismo, el uso de la mentira como instrumento político válido y consentido? Porque nos mienten constantemente con un descaro inaudito. Y esa también puede ser otra de las razones por las que los ciudadanos hemos dejado de creer en los partidos y en los gobiernos, porque nos toman el pelo, simplemente. Bueno, yo creo que eso es el último que dices, es el gran debate de la posverdad, ¿no? Que no es más que el gran debate de la mentira. La posverdad es un eufemismo, un gran eufemismo de esta etapa. Respecto a la prisión permanente, cuando la mesa del Congreso, en la que el PP y los Ciudadanos suman mayoría, tenían una serie de asuntos bloqueados para que no pasara. Y Ciudadanos se enfada con el PP, esto fue pues en ese momento, a la vuelta de Navidad, se enfada con el PP y abre la mano, pactando con el PSOE, para que salgan adelante varios temas. Y ahí se cuela el tema de la permanente revisable. O sea, no hay oportunismo por parte del PP en sacarlo, porque justo después pasa lo de Almería, justo después. Y luego, 15 días más tarde, se produce el debate. El debate se produce en caliente. O sea, que coincidió. Sí, coincidió. O sea, el PP no puso el debate sobre la mesa cuando pasó el suceso de Almería. Pero bueno, lo que pasa es que siempre podríamos decir que es el caso de Ana Quer, porque también había sido hace poco, siempre hay un caso, terriblemente, ¿no? Por eso el PP tenía ese tema puesto sobre la mesa, porque al final es un asunto que ellos saben que ahí sí hay algo, se puede llamar oportunismo. Yo creo que es dar la batalla de las ideas en este caso. Yo creo que el PP hizo bien, porque es una demanda social importante. Yo creo que hay que defenderla, sobre todo porque lo que estaba proponiendo enfrente en la oposición era la derogación de la prisión permanente revisable, en todos los supuestos. Entonces, yo en este caso creo que el PP actuó con inteligencia política y no por oportunismo. Dicho esto, fue el enfado entre el PP y Ciudadanos lo que propició que el debate llegara al Parlamento. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si hemos reflejado todo el dramatismo de la situación actual, o sea, realmente de la dureza de la situación y de los retos, bueno, de los desafíos que tiene en este momento el Estado y la nación en el futuro próximo. Pero quería pasaros simplemente para que en 30 segundos o en un minuto deis vuestra impresión del balance de la situación actual, o sea, como hacer una especie de resumen de vuestro. Y había visto una última pregunta allí, pues sí. No, que es verdad que en la sociedad española existe una crisis de valores y eso se nota en distintos estratos mucho más que en otros, ¿no? Pero yo creo que la crisis de valores, la sociedad española tiene todavía valores fuertes y que reaccionan rápidamente ante cualquier hecho. Es decir, cuando el discurso del rey ante un discurso de Estado reaccionó, es decir, la sensación de Estado y de pertenecer al Estado existe latente, pero no porque los partidos mayoritarios estén en crisis, ni porque la sociedad española está en crisis,
porque el Partido Popular y el Partido Socialista tienen su historia, una historia basada en unos principios. Es los políticos los que, a base de su idea de conquistar el poder, traicionan esos principios. Y al traicionar, o sea, estamos hablando de crisis de valores, de crisis de partidos políticos, y lo que tenemos clarísimamente es una crisis de políticos y de liderazgo político. De hecho, todas estas encuestas que se están publicando ahora mismo cambiarían radicalmente si, por ejemplo, en Madrid se hubiera puesto un líder con tirón. Pero no, ¿por qué? Porque manda la maquinaria del partido, o porque manda estrictamente una persona, en el Partido Popular o el Partido Socialista. O, por ejemplo, este pacto con el PNV. El 80 al 90% de los afiliados al Partido Popular no lo aprobarían nunca, pero lo manda quien lo manda y se hace. Es decir, es una crisis mucho más de liderazgo político que de partidos políticos o de principios, que existe, pero España tiene principios y lo que no tiene son líderes. Pero lo que les trajo hoy, desde luego, nos ha dado una lección del antiliderazgo absoluto. Os paso brevemente. Quería añadir una cosa a la pregunta que ha hecho Ana, que decía, estamos en la posverdad. Yo creo que la posverdad es algo más que una mentira, ¿eh? Es una nueva realidad. Y creo que el ejemplo de esa nueva realidad nos crea un nuevo escenario distinto, que es Lavapiés. Nos contaron que allí ocurría una cosa que nunca había ocurrido. Y se provocó una reacción social a raíz de eso. A ver, las conclusiones, es que es complicado. Pues yo, que tiendo a ser más o menos optimista, yo creo que estamos en un momento de gran catarsis. No creo que tenga que ser necesariamente malo. Si el PP o el PSOE o Podemos o Ciudadanos no responden a lo que los españoles necesitan, pues surgirán nuevos partidos políticos que respondan a esas demandas. No sé si es que tengo una visión un poco economicista de la vida, pero cuando hay un mercado que demanda un producto, al final surge una empresa que cubre esa necesidad. Con lo cual creo que en la política acabará pasando lo mismo. El proceso a lo mejor es más lento o es más complicado, pero creo que acabará ocurriendo. O los partidos que existen se adaptan a la sociedad, o se busca un punto de encuentro entre los partidos y la sociedad, o acabarán surgiendo nuevos partidos que respondan a esas demandas de los ciudadanos, y no tiene por qué ser necesariamente malo, al contrario. Pues sí, yo enlazaría con su última intervención, porque yo también estoy convencido de que la nación española existe, y existe con una fortaleza mucho mayor de la que pensamos. Es verdad que a veces parece que la nación tiene que responder a estímulos muy potentes para que reaccione, pero reacciona. Existe un sentido nacional en España, y creo que la sociedad española efectivamente es una sociedad en general razonable, que va a ofrecer un comportamiento electoral, yo no sé si la gente de acuerdo va a ser el PP, Ciudadanos, el PSOE, no lo sé, sinceramente, relativizo, pero que va a ofrecer las condiciones para que pueda haber una mayoría de gobierno estable, y que no se podrá argumentar que los votantes han hecho imposible esa mayoría. Por tanto, efectivamente, serán los líderes políticos los que tengan que tomar las decisiones, los que tengan que hacer los sacrificios, y los que tengan que demostrar que estas condiciones que la sociedad española va a poner, no me cabe ninguna duda, será de centro derecha o de centro izquierda, pero en fin, que la suma de Ciudadanos y el PP en todas las encuestas esté dando 180 o no sé cuántos, es una barbaridad. Es decir, nos debería dejar algo tranquilos, para decir, el problema no son los votantes. Si los votantes van a dar la suma de Ciudadanos y PP 180 y tantos escaños en el Congreso, los votantes no son el problema. No es un problema de que la sociedad española se haya vuelto loca y esté votando con una gente rarísima, no, está ahí. Otra cosa será ser capaz de llevar eso a una mayoría de gobierno, que es así, que creo que este país necesita, como el comer.
estoy totalmente de acuerdo. En la legislatura anterior el debate era que ganaba Podemos, ahora es que gana Ciudadanos, estamos mejor. Por eso. Yo voy a concluir con el debate, el tema para el próximo debate, sugerencia. Yo creo que hay un interés por encima del interés del PP y el interés del PSOE, que es el interés del bipartidismo. Y ahora, si esta legislatura efectivamente se alarga, si hay presupuestos y hay tiempo, a los dos les va a interesar, y tienen los votos, aprobar algunos acuerdos que puedan venderse como capacidad de gestión. Y voy a decir 4, de los que no... Yo voy a decir cuáles son los temas que estarán sobre la mesa, no los que vayan a salir adelante. La financiación autonómica, les interesa mucho a los dos. Las pensiones, de lo que se habla en el Pacto de Toledo, más allá del debate de la calle. 3, el agua. Y 4, la educación. Yo creo que estos 4 temas son asuntos que tanto al PP como al PSOE les puede interesar llegar a un acuerdo que les permita vender, que siguen siendo útiles, pese a que muchos votantes han dejado de confiar en ellos. Ojalá sea así. Yo creo que esto es una pero bueno, yo creo que el de financiación y el del agua sí pueden salir. Depende de lo que tengas que aprobar. Yo creo que el de la financiación y el del agua sí van a salir. El de las pensiones ojalá, y de la educación ni en broma. ¿Con desaladoras o sin desaladoras? Bueno, pues nada, muchas gracias a todos en nombre de la Fundación Villa Cisneros y hasta el próximo foro. Pues muchas gracias.